Olá, pessoal, tudo bem? Hoje é quarta-feira, dia 11 de janeiro, 19 horas e 1 minuto, aqui em São Paulo. Temos o prazer de receber o embaixador José Antônio Sorria, que nos acompanha de Madrid, na Espanha, onde são 23 horas e 1 minuto. E o já conhecido comandante Robson Farinazzo, do canal Arte da Guerra. Esse é mais um encontro promovido conjuntamente pelo Arte da Guerra e pelo Rogério Nitablian, com a presença ilustre do embaixador Sorria, que já esteve na Rússia, já esteve na China, já esteve na Itália e foi embaixador espanhol na Geórgia para o sul do Cáucaso. Então, abarcando ali a Geórgia, a Armênia e o Azerbaijão. Boa noite, embaixador. Muito obrigado pela sua presença e por estar conosco atendendo ao nosso convite. Muchísimas gracias a ustedes por su amabilidad al acordarse de mí. Trataré de responder lo mejor posible a esa confianza que ustedes depositan en mí. Un abrazo muy fuerte. Y cuando quieras. Muito obrigado. E eu vou passar para o comandante Robson fazer a primeira palavra. A nossa intenção hoje aqui, pessoal, é debater o conhecimento, a percepção do embaixador Sorria a respeito da situação na Ucrânia. Naturalmente, falando a respeito da situação da Ucrânia, nós estamos falando sobre o panorama geopolítico mundial, porque ali estão se desenrolando fatos muito importantes que certamente dirão respeito ao interesse do mundo todo. Então, peço a todos vocês que estão aqui no Rogério Nitablian, que estão no Arte da Guerra, para que compartilhem, para que procurem, na medida do possível, também os likes cruzados. Deem o like aqui, deem o like no Arte da Guerra, deem o like no Arte da Guerra, deem o like aqui também. Vamos divulgar. Já vou passar para o comandante Robson também, agradecendo a sempre amável presença dele, sempre presente, sempre disponível, uma pessoa extraordinária, que eu conheço um pouco mais do que vocês, talvez, ter esse privilégio, e está nos acompanhando para começar esse papo. Boa noite, comandante, tudo bem? Boa noite, Rogério. Boa noite, embaixador. Agradeço a presença, a disposição aqui do embaixador Sorria para conosco, as palavras amáveis do Rogério. Embaixador, o senhor esteve lotado, né, num dos lugares que eu considero mais complexos do planeta, que é o Cáucaso. O senhor esteve na Geórgia e conhece toda aquela região. Eu queria saber o seguinte: como os povos daquela região se relacionam com a Rússia e vice-versa? Qual a ideia geral que o senhor tem do Cáucaso? Pues el Cáucaso es una parte del mundo muy especial, sobre todo para Rusia, porque si veis el mapa como lo ven los rusos, no es como lo veis vosotros. El norte está al sur y el sur está al norte. Entonces ellos ven el Cáucaso desde el norte, desde arriba, ¿eh? Y por eso hablan siempre lo que pasa en el Transcáucaso, más allá del Cáucaso, porque Georgia, Azerbaiyán y Armenia están más allá del Cáucaso, y para ellos es la frontera que se abre al Oriente Medio y a Irán, que es la clave de Asia, la que pone en contacto el Mediterráneo con Asia. Claro, para Rusia es vital, pero para Estados Unidos yo creo que no tanto. No creo que no tanto. Pero para Rusia es decisivo, claro, es la frontera, pues fíjate, ahí se estrecha la frontera, viene una inmensa cadena de montañas que es prácticamente infranqueable, se franquea con muy malos pasos, o sea, la carretera está bien, pero es muy pequeña, ¿no? Y entonces es una parte que para los rusos es delicada, porque concentra mucho en muy poco. Y luego, en un orden puramente simbólico, el Cáucaso es una fuente de tropos y de temas de la literatura rusa, desde Pushkin, que empieza, hasta el último cineasta de nuestro tiempo. El Cáucaso es una memoria cultural y étnica muy importante en el caso de Rusia, aparte de estratégica. Y hay Rusia, que es un país que tiene, como dicen los ingleses, a weak hand, o sea, que no tiene muchos fondos, muchos medios, pues lo que hace es mantenerse gracias a esa hostilidad que hay entre Armenia y Azerbaiyán, teniendo un conflicto congelado, apoyando un poco a unos, luego otro poco a otros, etcétera, hasta que en este juego, ¡paf!, ha entrado Turquía y
se lo ha llevado todo por delante, se ha acabado. Ha entrado a Turquía y ¡pum! El paradigma ha cambiado. No sé si esto le ayuda algo, mi querido coronel, no sé si le he dicho algo, si ha entendido algo de lo que he dicho. Perfeito. Muito bom. Sim. Então, eu peço também ao público que nos referencie. O embaixador Sorria, muito gentilmente, tem se expressado em espanhol, mas de maneira bastante cadenciada. Então, eu peço ao público que também nos referencie. Nós estamos aqui para procurar levar a melhor qualidade de informação e de análise, aproveitando todo esse know-how, todo esse conhecimento do embaixador. O senhor tocou num ponto, embaixador, que chamou a atenção, a questão da participação da Turquia no Cáucaso. Então, eu gostaria de saber a impressão que o senhor tem, aproveitando o ensejo, da participação e do interesse da Turquia no conflito ucraniano. Como a Turquia age no seu modo de entender? ¡Qué pregunta! Esa es, como decimos aquí en la facultad, esa pregunta es para nota. ¿Entiendes? Si quieres sacar más que aprobado, que es notable o sobresaliente, eso es nota. Entonces, para nota, es una pregunta. Turquía con lo de Ucrania está en una posición muy complicada. Entonces, lo primero, con lo que quiero empezar, doy por supuesto que ya sé que sois muy inteligentes, muy guapos, muy vistos, los brasileños, ¿no? Pero hay limitaciones a las que pues, tenéis que sujetaros, porque no sois los Estados Unidos, ¿no? En fin. Bueno. Perdón, me he perdido. Estaba hablando de... Da Turquía na Turquía na Ucrania. Perdón, sí, lo claro, digo. Claro. Se me ha ido el santo al cielo, lo de Turquía es que es gravísimo, porque Turquía, tú fíjate, está en la NATO, pero quiere entrar en la Organización de Cooperación de Shanghái. Ha entrado en el Cáucaso y le ha quitado la merienda a Rusia. O sea que no le está saliendo tan mal del todo, ni mucho menos. Ahora, claro, llega al punto de Ucrania y ya sabes lo que es la polarización. O estás conmigo o estás contra mí. Y ahí vamos a ver cómo navega Turquía en estas irtes, porque claro, no sé lo que va a hacer. Es que, claro, dependemos de un señor que se llama Erdogan y que va a decidir lo que él quiere hacer y lo va a hacer y no se puede predecir lo que va a hacer. No sé lo que va a hacer. Nadie sabe lo que va a hacer Erdogan. Este es el problema. Ahora, lo que sí habría que empezar para un ¿cómo se llama? Para un público de lengua ibérica o portugués y español, empezar diciéndoles que se tomen muy en serio a Turquía, porque es un país que estoy seguro no está en el radar de la élite política de los países de habla hispana, que tengan mucho en cuenta a Turquía, porque hay una parte del mundo que es fortísima, vamos, en toda Asia Central y todo esto, Siria, etcétera, kurdos, es una potencia mundial, no te quepa duda. Y ahora con la entrada que ha hecho en el Cáucaso a favor de Azerbaiyán, esto es otra cosa. Ahora, ¿qué vaya a hacer con Ucrania? Dice que va a dar bombas de clúster a Ucrania, pero que también se las va a dar a Rusia, y no sé, estoy perdido. O sea, lo de la información con Ucrania es un poco problemático. Quizá usted sepa más como militar, no sé, sabe usted más, usted mucho. ¿Qué pasa en Ucrania? Yo no sé qué pasa en Ucrania. Nadie sabe lo que pasa militarmente en Ucrania. No sé. Muito bem. Vou passar para o comandante Robson. O pessoal está dizendo que algumas pessoas têm mais facilidade, outras pessoas têm um pouco mais de dificuldade para compreender, mas nós vamos, na medida do possível, inclusive depois da live, procurar maneiras de facilitar, porque o embaixador está trazendo um conhecimento muito rico, histórico, muito rico, inclusive de experiências pessoais vividas. Essa questão da participação da Turquia na Ucrânia, o embaixador vê também com muita preocupação a posição da Turquia. É uma posição bastante complicada, porque quer entrar na Organização de Cooperação de Xangai e, ao mesmo tempo, é parte da OTAN. Então, essa situação ambígua, essa situação complicada que o embaixador vê nessa circunstância. Comandante, vou passar para o senhor fazer a próxima pergunta. Está muy bien. Ahí donde miramos, comandante Rogelio, ahí donde miramos hay inestabilidad.
inestabilidad. Yo no sé por qué, qué ha pasado de pronto, de golpe, ¿qué? ¿Por qué? Estamos como en la tormenta, estamos como en la tormenta, ¿no? Es una cosa increíble, ¿no? No es para tanto, no hay ninguna razón objetiva. Sim, sim. Digo yo, Está fechado o microfone, comandante. Embaixador, eu queria saber a visão do senhor como europeu. Como é que vocês estão encarando tudo isso? Porque tá certo que a situação da Espanha, por ser um país mais meridional, mais ao sul, talvez ela tenha menos impactos aí em toda essa questão da energia. Mas eu queria saber o seguinte, como é que vocês estão encarando tudo isso? Porque é difícil, às vezes, um país que nem a Espanha, que nós temos uma... Eu mesmo sou neto de espanhóis, né? Um país que nem a Espanha, ele tem muito pouca relação, né, muito pouco a ganhar com essa divergência entre Rússia e Estados Unidos. Como é que vocês estão vendo? Como é que a sociedade espanhola vê a guerra da Ucrânia? Vocês se identificam com essa causa? Como é que está sendo isso? Bueno, aquí es que este es un problema grave y hace referencia a cuestiones históricas típicamente españolas. Para empezar, los españoles son en general muy antiamericanos. Esto como para empezar, antes de empezar a hablar, ¿no? O sea que la propaganda americana tiene quizás en España menos eco que en otros países más cercanos a Estados Unidos. Por otra parte, por razones históricas, pues la derecha española abomina de los Estados Unidos porque Franco fue apoyado por Eisenhower. Es uno de sus grandes logros diplomáticos y Eisenhower se abrazó con Franco en el aeropuerto de Barajas. Mientras que eso es para la derecha española y para la izquierda y para todo. Y entonces la izquierda le reprocha al que no le ayuda a la República, claro. O sea, en definitiva, y claro, la derecha también y la izquierda, yo creo, todo es la humillación de Santiago de Cuba y de Filipinas. Y entonces ahí el discurso es el relato, que es lo crítico, ¿no? El relato en España quizás no penetre tanto, sobre todo entre los intelectuales y la gente de cierto contenido intelectual, que sinceramente no vemos claro por qué está pasando lo que está pasando, es incomprensible, salvo que se vayan a ganar unos dólares miserables del complejo militar industrial. Pero digo miserables, porque si usted lo compara con una recesión, con inflación global para 7.000 millones de habitantes, es que no tienes, es un crimen. Es que es intolerable que se haya producido ese evento. Y entonces el relato se desmadra necesariamente porque hay que demostrar que todo eso está pasando porque hay un loco, hay un psicópata, un vampiro de las estepas, que es un tal Vladimir Vladimirovich Putin, y que le da la gana de invadir, pues no tiene otra cosa que hacer. Después de salir de la iglesia el sábado, no tiene otra cosa que hacer que invadir al país que le toca. Ya está. Y claro, pues no es así porque esto no es así. Es decir, que ya hace... Afortunadamente Estados Unidos es el país de la libertad y tiene una excelente academia. Y han hecho publicaciones que dejan muy claro qué es lo que sucede y qué es lo que ha sucedido. Sabemos, es transparente, es una administración razonablemente transparente, ¿no? Y nosotros sabemos que en 1990, cuando había que haber pensado otro sistema de seguridad, los Estados Unidos dijeron la OTAN. Sí, pero yo veis, por una cosa inclusiva, no, la OTAN. Y la OTAN, y claro, con la OTAN ha venido lo que ha tenido que venir, porque si no todo el mundo está contigo y tu sistema de seguridad es una alianza militar, necesariamente vas a provocar en tu enemigo la carrera de armamento. Si quieres que te diga más técnicamente, el dilema de la seguridad y con él la carrera de armamentos. Pero esto es que es el ABC, quiere decir, yo sé, Rogelio, esto es el ABC, o sea, de primero de relaciones internacionales, ¿no? Si esto no se ha hecho es porque no se ha querido. Es intolerable.
y han debido de morir como 200.000 chavales de un lado y de otro, perdidos ahí en el frío y en los pincheos de... Qué horror, pobres chicos, Dios mío, son niños, ¿sabes? Los soldados son niños, por Dios. No hay derecho. Una guerra totalmente evitable, totalmente evitable. Bueno, no sé si... Está fechado, comandante, está fechado. Embaixador, o senhor acha que, só para fazer uma síntese, o embaixador falou que existe um sentimento anti-americano muito grande na Espanha, que a Espanha e o mundo todo ganham muito pouco com esse conflito, e na realidade a gente tem aí poucos ganhos para a indústria bélica, para a indústria que está aproveitando esse momento, mas que na realidade o mundo todo perde com inflação, com recessão, e ele fala sobre um sentimento anti-americano na Espanha. Embaixador, a questão, o senhor vê risco de ruptura na União Europeia por interesses diferentes de França, Alemanha, Hungria, a longo prazo, a largo prazo, existe risco de ruptura na unidade da União Europeia em função desse conflito? Sí, existe. Nunca lo hubiera creído, pero sí, existe. Y existe porque las políticas que está siguiendo Estados Unidos con sus aliados, o sea, con nosotros, es para nosotros catastrófica. Pero para ellos no es maravillosa, porque hoy los americanos, los que tienen ahorros y los que tienen una casa, son un 20% más pobres. Y encima el tipo de interés al que estaban pagando la hipoteca era el 0,5% y ahora es el 1,5% o el 2%, con lo cual les han hundido el presupuesto familiar, por Dios. Y esto es únicamente pues porque apoyamos el que desaparezca de Ucrania todo lo ruso, cuando eso es como querer hacer una mayonesa sin ponerle huevos. Es imposible. La Ucrania que se ha heredado de los años 90, que es la que hereda y se convierte en país independiente como tal, ¿no?, comporta una parte a su oriente que tiene una componente eslava muy importante. Y no es como obedecer a Kirill de Moscú, porque en eso también hay mucha gente del oeste. Es decir, aquí la iglesia organizada o establecida no tiene correlación con lo que son las fronteras del Estado. Es decir, mayoritariamente Ucrania, que siempre ha querido ser independiente, sin embargo, en lo referente a Iglesia, sigue y respeta al patriarcado de Moscú, sin que yo sepa por qué, pero es así. O sea, no hay un match, no se junta la frontera espiritual con la frontera geográfica, ¿no? Entonces, pues es un país extraño, un país que está en el medio, ¿no? Un país mitad y mitad, un buffer state, se dice en inglés, un estado tapón, y unos insensatos, ¿no?, quisieron cargarse toda la parte del este, se sublevaron los otros, en fin, y empezó el descenso a los infiernos. Es una cosa patética, ¿no? En fin, los americanos, que son los que dieron el golpe de Estado del Maidán, podían haber hecho algo como lo hicieron en el pasado, que lo hicieron muy bien con Europa, ¿no? Podían haberles dicho, joder, chicos, tenéis que ser moderados, dejar que estos hablen ruso, tranquilidad, vamos a llegar a un acuerdo. Eso es lo que tiene que hacer, no lo contrario. No lo contrario. Porque ahora viene el momento. Bueno, vamos a ver, cuéntame, ¿cómo va la ofensiva? Dice, han muerto, ni se sabe, han muerto 100.000. Y dice, ahí vamos a muerto. Un momento. Tú estás trabajando aquí, sí, y algo de historia de Estados Unidos sabrás, ¿no? Tú sabes que en la Segunda Guerra Mundial Truman se quejaba de que 20 millones de muertos no eran bastante para la negociación, y Cordell Hull, su ministro de Exteriores, le decía que tenía razón. Pero ¿cómo le queréis hacer daño a un país si con 20 millones de muertos no se considera que se le ha hecho daño? ¿Piensas que Ucrania le va a hacer más daño que el que le hizo la Wehrmacht? Hombre, por Dios. E, embaixador, uma questão adicional. Se houver essa ruptura em algum momento, quais são os países que o senhor vê como mais propensos, mais tendenciosos a liderar essa ruptura? Quais são os países europeus, ao seu ver, mais prejudicados por esta aliança na guerra da Ucrânia? Quais são os países que perdem mais na economia,
no preço? Es una muy buena pregunta, Rogelio. Yo esto no lo sé. O sea, solo me he preocupado por las grandes cifras. Es decir, que nos están vendiendo el gas como 3 o 4 veces el precio al que lo están vendiendo en Estados Unidos, que vamos a comprar armas, en este orden de cosas. Pero ¿a qué país le hace más daño? Esto realmente no lo sé. No lo sé. Perfectamente. No lo sé, pero nos ha hecho daño, a todos nos ha hecho mucho daño, mucho daño. Y lo que no, sobre todo hay una cuestión de base y de principio. La estabilidad del continente euroasiático depende de que Alemania y Rusia se lleven bien. Y esto es justamente lo contrario de lo que quieren los Estados Unidos de América y Londres. Si quieres un día, si no tienes nada que hacer un día, Rogelio, dedicamos una de estas emisiones tuyas, una introducción a la geoestrategia, para que veáis la diferencia que hay entre la estrategia inglesa y americana del agua y la nuestra, que es más bien una lógica continental. Pero esto es que no hay tiempo para todo, no sé cómo decirte. O sea, pero lo cierto es que los Estados Unidos y Inglaterra, basándose en la doctrina imperialista inglesa que enunció Mackinder, lo que a los Estados Unidos no les de ninguna manera les interesa es que Alemania y Rusia estén juntas. Y esto en 1990 se produce una reunión que en ese momento trata sobre la reunificación alemana. Y entonces Baker es el secretario de Estado, está allí con Helmut Kohl, con Gorbachev, y se ponen de acuerdo. Dice, oye, mira, vamos a ponernos de acuerdo, vais a consentir la reunificación, vamos a firmar un tratado. Inmediatamente, Félix, que es un ayudante que está allí, sale corriendo, coge el teléfono y le llama a Bush padre, al presidente, y le dice, si se ponen de acuerdo Rusia y Alemania, se cargan la NATO. Y dijo Bush, jamás, nunca, de ninguna manera, la NATO pase lo que pase. Y eso, de ahí viene todo. En ese momento delicado, en el que había que haber escogido o las medidas generadoras de confianza que proponía la conferencia del Helsinki del 75, ¿no? O la OTAN, se prefirió la OTAN. Y claro, la OTAN, si el mundo se divide en dos partes y tu espacio privilegiado es un espacio que está defendido por una fuerza militar, es inevitable que frente a ti se produzca la carrera de armamentos. No es un sistema estable. El sistema estable es un sistema inclusivo. En el año 1994, Alemania publicó el mapa de cómo veía la seguridad en Europa. Iba desde Bretaña en Francia hasta Kirguistán en Asia. Para nada. La OTAN y las tendremos. Y bueno, ya hubo profetas en su día como Kenan que dijo, vais a hacer justo lo contrario de lo que hay que hacer porque vais a desatar las tendencias más reaccionarias y más supernacionalistas en Rusia, vais a retrasar su democratización y vamos a volver a la Guerra Fría, dijo Kenan, y añadió, y por supuesto Rusia terminará por hacer algo malo. Y los que nos han aconsejado que ampliemos la OTAN nos dirán, ¿veis? Los rusos son malos. Ya os lo habíamos dicho. Son así. Y estarán equivocados. Eso lo dijo George F. Kennan en 1997. O sea que es bastante claro lo que va a pasar. Y lo malo es que ha caído
en terreno abonado, porque los del Maidán, pues en fin, son como son, y de un radicalismo nacionalista brutal, y en fin, bueno, es lo que hay, não sei. Muito bem. O embaixador disse que vê a questão da união entre a Alemanha e a Rússia, sob o ponto de vista, inclusive, da dependência energética, após o processo de reunificação das Alemanhas, como uma das causas principais desse conflito, passando aí pela ampliação da OTAN, passando pelo encontro entre James Baker e Gorbachev no ano de 1990, e nos dando um panorama geral. Quer dizer, a questão da estabilidade eurasiana e muito vinculada aí a essa questão da estabilidade das relações entre Rússia e Alemanha, uma vez que essa relação é quebrada, isso gera a perspectiva de que um conflito em algum momento pudesse ocorrer, e isso está acontecendo. Lucas Ferreira, a live está correndo nos 2 canais, então, por gentileza, compartilhe, deixe os likes, faça comentários, superchat, super stickers, na medida do possível, aqueles que queiram e possam, nos 2 canais. Vou passar novamente para o comandante. Muito obrigado, Rogério. Embaixador, eu vou aproveitar aqui uma pergunta. Eu tinha outra, mas depois eu deixo para mais tarde. Uma pergunta da Alexandra Bastos, uma inscrita aqui no canal do Rogério, sobre a situação dos BRICS. E o senhor é bastante habilitado para falar de BRICS, o senhor foi cônsul em Xangai, então, portanto, o senhor conhece a China, o senhor viveu esses 2 mundos, né? Como é que a Europa está vendo? Porque, na verdade, o BRICS, ele começa a deixar de ser uma sigla para se tornar uma entidade, aí, principalmente no campo econômico. Como é que a Europa está vendo esse novo ator aí internacional? Yo creo que no lo vemos de ninguna manera porque en Europa no hay estrategia, o sea que no creo que nadie esté preocupado, más allá de alguna persona curiosa, algún periodista curioso. Francamente no creo que esto importe mucho, es cosa muy especializada de revista de relaciones internacionales, especialista, pero para el público en general los BRICS no dicen nada. Yo creo que es importante y ahora acaba de solicitar su ingreso Argelia. Hoy o ayer ha pedido su ingreso Argelia. Y los BRICS, la verdad es que constituyen una novedad dentro de lo que es la vida política internacional, pero no están muy lejos de los no alineados de Bandung en los años 50. No sé si lo recuerdan ustedes. Sí, conferencia de Bandung. Claro, en los años 50. Algo así, los BRICS vienen a ser algo así. Lo que pasa es que ahora mismo, por diversas razones, tienen muchísima más fuerza que lo que tuvieron con Bandung. Con Bandung no era nada, una cosa chá. Pero ahora sí. Ahora, claro, está en China, está Rusia. Fíjate quiénes están ahí. Está en Rusia, está China, está India. Tú me contarás. Hay como 2/3 de la humanidad metidos ahí en los BRICS, ¿no? O sea, es un tema muy importante. Claro, Estados Unidos pues ve que ese concepto de la hegemonía que tenían, pues claro, se difumina porque existe China, existe India, existe Rusia, y ya no es como antes. Y esto es una causa de inestabilidad innegociable. Es así. No sé si es bueno o malo, pero es así. Muito obrigado. 2/3 da humanidade estão nos BRICS, disse o embaixador, dizendo que a Rússia, a China, a Índia, naturalmente também o Brasil e a África do Sul, componentes dos BRICS, abarcam 2/3 da humanidade aproximadamente. Então, isso tem uma expressão, além de econômica, bastante importante sobre o aspecto também quantitativo em relação à população mundial. Ele diz também que na Europa não há muita referência aos BRICS, exceto estudos de revistas especializadas ou jornalistas que estão voltados para o estudo mais profundo da questão geopolítica, mas não é algo muito recorrente. Neste sentido, eu perguntaria ao senhor, o que está acontecendo em relação à questão da energia? Como é que o senhor vê essa mudança do eixo da dependência energética? Anteriormente, a questão da Alemanha com a Rússia é muito importante, nós tivemos explosões nos gasodutos Nord Stream 1 e Nord Stream 2,
aparentemente uma sabotagem, e aparentemente há uma mudança no eixo do fornecimento, da dependência energética. Países europeus buscando novas fontes de energia. Como que o senhor vê a longo prazo a questão do suprimento de energia da Europa? A energia da Europa será mais cara? Será escassa? Como que o senhor vê essa questão? Yo creo que lo de que la energía es más cara es ya la evidencia. España, por una razón especial, por razones especiales, se libra de los problemas generales europeos. Pero, por ejemplo, en la vecina Francia o en Inglaterra, estamos hablando de facturas mensuales de electricidad de 6.000 libras o 6.000 euros, o sea, $7.000, ¿no? Es imposible. Es imposible. Bueno, nosotros entonces hemos empezado a comprar gas licuado norteamericano que nos venden a un precio, yo diría, leonino y abusivo. Es lo que hay. Y luego, claro, como estamos todos en peligro cierto de desaparecer, invadidos por el vampiro de las estepas, pues no nos queda más remedio que gastarnos el poco dinero que tenemos en aviones y en tecnología alta militar que casualmente solo la producen los Estados Unidos de América. Es una cosa peculiar, pero lo cierto es que aterrados todos como estamos por la agresividad de Rusia y de China, yo no puedo evitar reírme, perdón, me río, lo siento, pues como canelos vamos a comprar el 2%. No vamos a desarrollar la industria europea, que sería una cosa razonable, ¿no? Sino que vamos a comprar directamente lo que quieran vendernos. Es patético. Es que hay un problema. Yo no quiero desilusionarles mucho, pero no hay Europa. Hay países europeos. Esto no es una patria nueva. Esto no es esto no es una cosa soberana, aunque hay un señor que dice que él representa la política exterior de la Unión Europea, pero por decir, no tiene nada detrás, no hay nadie detrás de eso. Es él hablando solo. ¿Entiendes? No, es que no somos un país, no tenemos un centro de soberanía. Este es el problema. Por eso los americanos pueden hacer con nosotros lo que quieran. O embaixador colocou que o gás liquefeito dos Estados Unidos está substituindo o gás russo a preços mais caros, que isso é um problema muito sério para a indústria europeia e que a indústria europeia deixa de se desenvolver e fica ainda mais dependente, principalmente nos valores, nos produtos com maior valor agregado, com tecnologia, da indústria dos Estados Unidos, e eu entendo também aqui de seus afiliados. Então, é um problema muito sério. Vou passar novamente para o comandante Robson, e pelo que eu vejo, o embaixador também é muito crítico da própria União Europeia, não é, embaixador? Sí, pero en realidad de la Unión Europea yo diría que no, de los Estados-nación. Es decir, vamos a ver, es que yo no entiendo muy bien todo el problema del Estado-nación. Vamos a ver. Las fronteras son comunes. La moneda es común. ¿Por qué no puede ser común decidir quién es amigo y quién es enemigo? ¿Por qué? ¿Qué razón hay? Los que más comen pescado en Europa son los portugueses y los españoles. Bien. ¿Quién tiene la competencia de pesca en Europa? Bruselas. ¿Qué pasa con los españoles y los portugueses? Pues no pasa nada. Yo estoy seguro de que si mañana en Europa se dice que vamos a decidir nosotros quién es amigo y quién es enemigo, no creo que se abriesen las tumbas, que profetizasen los niños, no sé, que hubiera visiones, no creo. Parece que todo seguiría como lo normal, ¿no? Nada especial. No sé. Perfeitamente. Passar para o comandante mais uma vez. E o embaixador, só para que as pessoas acompanhem, aqueles que têm mais dificuldade em relação à questão do idioma,
ele fala, por exemplo, sobre a indústria pesqueira de Portugal e de Espanha, que as deliberações partem de Bruxelas e não dos estados nacionais. É para a reflexão do público de um modo geral, para depois a gente fazer uma análise mais aprofundada. Comandante. Muito obrigado, Rogério. Embaixador, eu acho que o senhor é um observador privilegiado da cena internacional. O senhor esteve na Geórgia, o senhor esteve na Rússia, e o senhor esteve na China, né, em Xangai, como cônsul. E eu queria saber o seguinte: acho que o senhor teve a oportunidade de ver essa transição, né? Nos anos que o senhor serviu lá, eu acho que a China estava começando a lançar as bases desse gigante econômico que é hoje. Eu queria que o senhor dissesse, na visão do senhor, o que é a China, o que ela fez naqueles anos, como ela fez essas transformações e onde ela quer chegar. Obrigado. Pues gracias, mi comandante. Es que es un tema muy interesante, porque esto yo creo que nunca ha pasado en la historia de la humanidad. Es que cuando yo estuve en China, había todavía muchas mujeres que habían sido compradas y vendidas cuando eran niñas. Había todavía, las mujeres mayores todavía tenían los pies pequeños. Quiero decir, es un cambio, vamos, yo llegué allí el año mismo, en el 2001, cuando la China ingresa en la Organización Mundial de Comercio. Vi los fuegos artificiales maravillosos ahí y tal, ¿no? Todavía ese año no se celebraba la Navidad en China. Al año siguiente todo el mundo celebraba la Navidad, sonaban por todas partes villancicos, la gente iba vestida con un gorro y tal. El nivel, la rapidez, la celeridad del cambio, yo no he visto nunca nada igual. Entre otras cosas, al lado de mi casa había un rascacielos que era muy popular entre los expatriados, ¿no? Y de repente un día me fui de vacaciones y cuando volví no había rascacielos. O sea, en un mes habían liquidado un edificio de 23 pisos. Es una cosa sobrenatural. Entonces, todo esto aplicado a 1.500 millones de personas ha dado el resultado que ha dado. Pero yo quiero señalar que en todas partes del mundo, en cuanto empieza a haber desarrollo económico, etcétera, asciende mucho la criminalidad. Se escapa el Estado como que la realidad se le escapa al Estado de las manos, ¿no? Sin embargo, en el caso de China han mejorado enormemente y no pasa nada. O sea, es verdaderamente anormal completamente. Es de todo punto anormal, sí, pero funciona. Sí, no tengo una explicación muy clara, porque España también cambió mucho, muchísimo. Pero lo de China es que hay que darse cuenta, es que China abandonó la alta Edad Media en 1911. Y en 1949 se constituye como República Popular. Y cuando se muere Mao finalmente en el 78, todavía falta un poco. Sí, en el 79 es cuando Deng Xiaoping inicia su campaña, ¿no? Enriquecerse el glorioso, etcétera, etcétera. Y desde entonces, en un muy corto espacio de tiempo, podemos decir que son 20 años, se han convertido en una potencia mundial, pero que llega al nivel de los Estados Unidos de América, ¿no? Y que en algunas cosas, pues, nos han ganado. El 5G, por ejemplo, pues es chino, no es occidental. O sea, es un tema, es una impugnación a la hegemonía muy importante. Yo creo que es la primera vez en la historia de los Estados Unidos en la que se enfrentan a um problema como esse. Excelente, excelente. O embaixador colocou aqui, pessoal, que o desenvolvimento da China nesses 20 anos foi extraordinário. Ele chegando em 2001 a Xangai,
ainda havia mulheres mais velhas que tinham os pés pequenos, porque os pés eram amarrados, era uma questão tradicional do interior da China, e a China passou por processos de transformação muito rápidos. Ele cita um exemplo da mudança de um prédio, a destruição de um prédio de 23 andares no período de um mês, mudando o cenário, mudando o panorama. O desenvolvimento econômico muito acelerado, e ele diz o seguinte, que mesmo com 1,5 bilhão de habitantes, as questões relativas ao crescimento dos chineses foram mais que bem administradas, porque não houve um aumento de criminalidade, não houve uma perda substancial do controle do Estado. Então, ele coloca como um fenômeno que vale a pena ser analisado no detalhe, a gente vai fazer isso nos próximos programas, certamente a questão do aumento da capacidade chinesa de fazer frente à hegemonia dos Estados Unidos, isso em 20 anos, de maneira muito acelerada. Embaixador, o que o senhor acha do caso da Índia? A Índia pode passar por um processo acelerado, como passou a China também? Tem potencial para isso? O que o senhor pensa? Bueno, yo pienso que India es the new kid in the block. O sea, yo creo que India es el futuro presente. El futuro del presente, diría yo. Más bien el presente del futuro, diría, ¿no? India va por un camino muy claro, y es el de que ellos no van a ser occidentales. Democracia sí, pero formar parte del consenso de Washington, no. Y esto vamos a ver cómo se gestiona en el futuro, porque no lo sabemos, no se sabe, no lo tenemos claro. Mas o senhor acha que a Índia vamos dizer, a nova China em relação à possibilidade de ascensão? Sí, pero con un importante activo de civilización que les acerca más a nosotros que los chinos, porque los chinos son impermeables, tienen su propio mundo perfectamente coherente. India está mucho más abierta a la influencia occidental y ellos se definen a sí mismos como occidentales y demócratas. Pero, atención, no condenan la invasión, no condenan nada. Y cuando se le ha preguntado al señor Jaishankar por qué no condena, pues su buena educación le impidió decir lo que quería decir, pero dijo, bueno, es que invadir en Occidente es una cosa que se produce pues con relativa frecuencia. En fin, lo vistió muy bien, pero lo que quería decir así malamente, en lenguaje castizo, era, joder, ¿cómo nos pedís que hagamos eso? Pero tendríamos que condenaros a los primeros de todos, a vosotros, que los que más invadís por el momento sois vosotros, ¿no? ¿Dónde vamos? ¿Qué locura es esta, no? Claro, es una barbaridad, como la copa de un pino, ¿no? Yo estoy asombrado. Pero el tema de la India a medio plazo sí que se va a plantear de verdad, porque llegará el momento en el que Estados Unidos levantará el dedo y dirá, bueno, ¿estás conmigo o estás contra mí? Vamos a hacer una alianza, bueno, claro, si es contra China vale, porque se llevan muy mal India y China, ¿no? O sea que menos mal, ahí no hay problema. Pero cuando le diga, queremos que te metas con Rusia, y les diga a India, no, yo soy la quinta potencia mundial. Yo soy la quinta potencia mundial. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. No soy de nadie. Que eso es de lo que va camino. Es a mí lo que me interesa mucho como interesado en estrategia es ver cómo delante de mí se producen acontecimientos novedosos que cambian, que están cambiando la realidad de los hechos, ¿no? Estamos viendo cómo de pronto, pues eso, llega India al poder y no sabemos lo que va a traer consigo eso. Como tampoco sabemos que la principal fuente de movimiento en el mundo, que son los Estados Unidos, no sabemos lo que va a hacer. Dependen todo de lo que ellos quieran hacer. Nosotros no podemos decir nada. Perfeitamente. Vou passar para o comandante. Essa análise é muito interessante, porque a gente tem remarcado muito a importância da Índia no curto, médio prazo como promoção de inclusão da população rural para a população urbana, fenômenos mais ou menos parecidos com os da China, mas o embaixador coloca de forma muito
interessante que existe um componente cultural diferenciado, que a Índia seria mais permeável, sob o ponto de vista cultural, à estrutura ocidental, assim chamada, do que a Índia, que tem uma cultura, uma civilização, uma estrutura própria, e ele chama de impermeável. Então, é muito interessante essa análise sob o ponto de vista também da cultura. China, Rússia, Índia, esses países que estão nos BRICS, 2/3 da população mundial, potências nucleares, países que têm, muito provavelmente, um rol importante nos próximos anos, aí, a depender também dos desdobramentos na Ucrânia. Vou passar para o comandante. Obrigado, Rogério. Embaixador, eu acho que é hora de nós abordarmos um assunto muito importante aí, chamado OTAN. Eu acho que nunca na história da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a NATO, eu acho que nunca ela foi tão exigida quanto nessa história da Ucrânia. Só que há uma tendência, aí o senhor pode concordar ou não, é visão do senhor, o senhor é o observador mais privilegiado da cena, mas parece que há uma tendência de quando a questão ucraniana for resolvida, os Estados Unidos quererem arrastar a OTAN para uma contenção da China no Pacífico. Eu já observo alguns discursos nesse sentido. Quero saber o seguinte, como a sociedade espanhola vê isso? Porque isso, se concretizar, vai demandar custo e meios, tanto materiais quanto humanos, da Espanha e demais países da OTAN. Muito obrigado. Eu falei muito rápido para o senhor, si quiser. Pues yo le diría a usted que yo creo que los españoles no miran con mucho cariño a esas maniobras. Me parece que no les hace mucha gracia. No les veo muy entusiasmados, vamos, en ese tipo de aventuras. Y la NATO es un problema porque si tú partes de la base... Bueno, lo primero, ¿qué es la NATO? La NATO es una organización militar defensiva para defenderte de la Unión Soviética. Si no hay Unión Soviética y no hay Pacto de Varsovia, no se entiende muy bien por qué tu área de influencia va a ser militarizada. Si tú lo que quieres es ser, no sé, tu área de influencia, pero no tiene por qué estar mezclado eso con las divisiones y con las fragatas y con los aviones de combate. O sea, esto es yo creo que es un gravísimo error, porque cuando vas avanzando, tu civilización va llevando armas. Y las armas son lo contrario del sistema de seguridad, porque el sistema de seguridad lo que hace es hacer inútiles las armas. Perdón por la obviedad. Quiero decir con esto que estamos, yo no sé, queriendo descubrir el mundo y no hay por qué descubrirlo. Es decir, se luchan las guerras y se pelean las guerras y se muere y hay devastación. Si es el último extremo, si es la última ratio, si es ya el final del todo. Pero una guerra, como le llaman en Estados Unidos, de elección, eso no existe. Una guerra de elección es una guerra injusta, porque es una guerra a la que no se le aplica la legítima defensa. Y en esto llevamos mucho tiempo. Llevamos mucho tiempo con esto de que aquí la guerra, hay una frase famosa, es conocida, ¿no? Madeleine Albright le dice al general al general famoso, le dice, oye, tenemos un ejército estupendo, ¿por qué no lo empleamos? Y un europeo le diría, el ejército está para emplearlo cuando usted le ataca una fuerza extranjera y que usted corre el riesgo de desaparecer. Pero usarlo así como un instrumento normal, esto es una cosa que no se ha visto nunca, ¿no? Esto, bueno, los nazis, claro. Embaixador, como o senhor vê o prognóstico para 2023 nesse conflito? Muitos analistas, muitos especialistas nos dizem que esse conflito tende a se agravar, a um acirramento.
O senhor vê da mesma forma? Bueno, ahora mismo yo creo que nadie tiene ninguna fórmula para eso, porque las posiciones son muy claras. No vamos a negociar hasta que no nos devuelvan hasta la última pulgada de tierra, dice Ucrania, y los otros dicen las realidades sobre el terreno son decisivas. Entonces ahí no hay ningún margen de negociación. Y entonces, ¿qué prognosis puedo yo dar? Pues este es un problema de solución imposible. Miren ustedes cómo, por ejemplo, cuando creíamos ya todos que el régimen duro, ¿no? y liberal, por así decir, chino, había derrotado mejor al COVID de lo que lo defendía la democracia, hete aquí que resulta lo contrario, es decir, se levanta la tapa y hay como 2 millones de muertos ya en una semana, ¿no? Entonces, en este contexto, prever, yo es que no me atrevo a prever, es imposible prever, o sea, tal y como estamos ahora mismo. No solamente estamos en un periodo de cambio por la guerra, sino que antes ya había ya razones de cambio. Por ejemplo, India, ¿no? India es anterior a la guerra ¿cómo se llama? La guerra de Ucrania, ¿no? O sea, ya había problemas anteriores de estrategia muy profundos. Y ahora, claro, al plantearse la guerra, pues está todo como en un estado magmático, no se puede definir lo que está pasando y no sabemos lo que vaya a pasar, pero no te olvides que la escalada ya se ha producido. La doctrina militar norteamericana hoy ya no es MAD, ya no es Mutual Assured Destruction. Esto se ha acabado. Desde marzo de este año, del 22, desde marzo del 22, los Estados Unidos de América pueden utilizar la bomba por primera vez, o sea, pueden ser los primeros en usar la bomba, como respuesta a un ataque o nuclear o convencional, contra ellos o contra un aliado. Que yo me imagino que eso de los aliados está dirigido a Taiwán y a Ucrania. Me imagino, pero es una opinión, es una opinión. Pero ya ha habido, ahora mismo ya ha habido una escalada bien fuerte, la doctrina del uso militar de la fuerza, del uso nuclear, del uso de la fuerza nuclear por parte de los Estados Unidos de América. Esto es de marzo de este año, o sea, de marzo del 22, ¿no? Por supuesto que existe el peligro, cierto, en cualquier momento. O senhor acha que o perigo é maior de utilização de um armamento nuclear tático por parte da Rússia ou por parte dos Estados Unidos dentro dessa concepção? Es una buena pregunta. Yo ahora mismo, ahí me resulta imposible responder. Es decir, ¿qué puede pasar, por ejemplo, si colapsa absolutamente el frente ucraniano? ¡Plum! ¿Entraría Estados Unidos con la bomba táctica? ¿Haría algo Estados Unidos? ¿Consentiría la caída? No lo sabemos. Yo no sé. No lo sé. Es decir, yo hasta el año 90 todos lo sabíamos. Todos. Porque había una cosa que se llamaba Yalta y ya si pasaba dentro de un lugar geográfico determinado, eso era responsabilidad de Estados Unidos. Y si pasaba en otro sitio, era de Rusia. Bueno, de la Unión Soviética. Y punto. Entonces, era todo muy estable dentro de un orden. Pero ahora esto es una locura. Aquí no hay Yalta. O sea, entonces, mira, ni siquiera hay un Gentleman's Agreement entre el año 62, con el motivo de la crisis de los misiles en Cuba, no se firmó nada. Fue una cosa, un Gentleman's Agreement. Entonces, ¿estamos de acuerdo, pues ya está. Y entonces 6 meses después de que retirasen los rusos sus cohetes, sin decir nada, los americanos, sin ninguna publicidad ni nada, retiraron sus cohetes de Turquía.
Bueno, ahora no. Como no está escrito, no vale para nada. Esto lo he leído yo en revistas de relaciones internacionales. Lo que se le pudo prometer a Rusia no vale para nada porque no está escrito. Y decía, bueno, pues nada, ya no. Es una locura esto, es que de verdad. Yo como, vamos, es verdad que he sido un profesional, digamos, modesto, ¿no? Pero es que esto es que es como el ABC, esto es, no sé, es como sumar 2 más 2, ¿no? Es muy fácil, pero claro, la cosa es si quieres la paz y la seguridad internacionales. Porque si lo que quieres es hacerle mucho daño, no se sabe por qué a alguien, a un país, por lo que sea, y de paso vender unos cuantos misiles y vender unos cuantos rifles y unos cuantos aviones, pues bueno, puedes hacerlo, ¿no? No hay moral en las relaciones internacionales, pero tampoco hay propósitos estratégicos. Dime ¿por qué estáis haciendo lo que estáis haciendo? Si habéis perdido el Standard & Poor's, que es el índice de la bolsa, ha perdido un 20%, joder, el 19.5%. Por favor, no sé a quién, es que no niego que a alguien le beneficie, pero es un pequeño, ¿cómo diría yo? Es un clúster de gente muy pequeño. Todos perdem. ¿Cómo? Todos perdem. No, todos no. Por ejemplo, el complejo militar industrial no pierde. Esos no pierden. Pero si tú haces pasivo y activo, claro, es que el pasivo es incomparablemente mayor. Es que, joder, no tiene ni color. Por si me dijeras, bueno, es que a Rusia le vamos a dar de verdad. Rusia no se va a levantar. Pero no. ¿Pierde 50.000 chicos o 100.000 chicos? Pues perdidos está, ¿no? O sea, esto me habéis hundido, ¿qué diría yo? 10.000 carros de combate. Pues fíjate, yo en la Segunda Guerra Mundial producía 30.000, o sea, imagínate tú lo que me importa, ¿no? No tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. Esto es un error gravísimo y lo siento sobre todo por la gente inocente que da su vida por todo esto. La verdad, los chavales que están cayendo en el campo de batalla, esto no tiene justificación de ningún tipo. Muito bom. Muito obrigado, embaixador. Vou passar para o comandante fazer uma próxima pergunta e fazendo uma síntese sobre o que o embaixador colocou agora para a gente. Ele disse que o maior beneficiário desse conflito é o complexo industrial militar, como ele já havia remarcado anteriormente, e este conflito leva a perdas de vidas injustificáveis, é um conflito onde um impasse está estabelecido, uma vez que nenhuma das partes vê uma perspectiva de acordo fazendo concessões substanciais. Então, está difícil para que o acordo apareça. Ninguém quer ceder. As duas partes envolvidas acreditam que possam impor uma solução militar. É isso que a gente percebe nesse momento. Vou passar para o comandante, para que o comandante faça a próxima pergunta. Já estamos nos aproximando, pessoal, do final. Se alguém tiver alguma pergunta importante ainda para fazer para o embaixador, eu pediria a gentileza de que encaminhasse, de preferência, tanto no Arte da Guerra como no Rogério Anitablian via Superchat. Eu queria agradecer ao Matheus Pacheco, que encaminhou um Superchat no Arte da Guerra, e queria dizer que aqueles que queiram contribuir, eventualmente pelo Pix, o Pix do Arte da Guerra e o Pix do Rogério Anitablian estão passando aí para que vocês possam observar. Então, comandante, por gentileza. Muito obrigado, Rogério. Bom, acho que da minha aqui deve ser a última pergunta, né? Embaixador, eu queria saber o seguinte: o senhor, como diplomata experiente, passou por comissões importantes no Ministério das Relações Exteriores da Espanha. Como é que vocês veem o Brasil? Como é que a Espanha encara o Brasil? Bueno, esa es una pregunta muy interesante para la que yo no tengo una respuesta muy clara, porque he tenido grandes amigos en Brasil y hubo algunos que se quedaron colgados con el país porque no querían ir a ningún otro país. Iban a Brasil y ahí no salían. O sea, debe de tener algo el país que tira mucho, algo fuerte, ¿no? A nosotros ahora lo más, claro, lo mismo que a todo el mundo, nos preocupa el golpe de los de Bolsonaro, ¿no? ¿Qué hacen esos pirados ahí? Como siguen el ejemplo de Trump, pero no tienen detrás
ni las armas ni la fuerza social de Trump. Es decir, que no se presentan ahí 8.000 camioneros y paralizan el país, ¿no? ¿Me entiendes? Son simplemente oficinistas que toman al asalto una dependencia precedidos por algún elemento ejecutivo que sabrá cómo se maneja una porra y se rompe un cristal y tal, y luego van ellos. Y claro, con eso pues no se hace nada. Digo yo, vamos. Digo yo. Que me parece, o sea, digo, pues, ya estoy equivocado. Muito obrigado, embaixador. Excelente. Gente, nós chegamos a 1 hora de live, conforme a gente havia combinado com o embaixador. Eu queria agradecer bastante as palavras do embaixador para conosco, muito gentil da vossa parte. Agora já estamos ingressando na quinta-feira, já são 1 minuto da quinta-feira já em Madrid, avançado do horário, então a gente não vai abusar aí da tolerância do embaixador. Agradecer muito a todos vocês que acompanharam. De qualquer forma, peço que vocês deixem os comentários aí no final do vídeo, caso tenham tido alguma dificuldade na interpretação de alguma fala, que a gente possa elucidar, esclarecer. E vou passar para que o embaixador deixe uma mensagem final para o Brasil, por gentileza, e que nós possamos concluir com a sua mensagem final. Muito obrigado, embaixador, por sua gentileza. Muchísimas gracias a vosotros por la manera encantadora en la que me habéis tratado, siendo así que naturalmente mis méritos, como es natural, no lo merecen. Me habéis tratado como vosotros lo merecéis, no como yo lo merezco. Bueno, pues tras estas palabras de agradecimiento por lo que habéis hecho conmigo, yo lo único que os puedo decir es que os salga todo tan bien como le salían las jugadas a Pelé. Vamos, que una cosa, en fin, espectacular, ¿no? Porque según mis testimonios, porque conozco a varias personas que han vivido en Brasil, el país debe de ser increíble, o sea, de norte a sur y de este a oeste, ¿no? Y entonces sería conveniente que yo creo que un poco de Pelé, pero digamos el ministro de la Presidencia, por ejemplo, el ministro del Interior, etcétera, el ministro de Economía y Finanzas, ¿no? Pues que lo hiciera como lo hacía Pelé. Es que esto, claro, sería como si Gento lo hiciese en el Real Madrid, que tampoco sería mal, ¿no? Algo así. Por desgracia, me da la impresión de que nuestros queridos amigos argentinos, brasileños, españoles y tal, ahí se come muy bien, se bebe muy bien, nuestra civilización es encantadora y maravillosa, la gente es amable, etcétera. Pero quizás en el orden de la construcción del Estado, quizás nos quede algo por aprender, quizás. Una lástima. En fin, yo espero antes de morirme darme una vuelta por Brasil, pero no sé si será posible. Ya no tengo muchos años. Veremos a ver. Será um prazer. Peço que o senhor aguarde apenas um momento antes de nós encerrarmos aqui essa reunião, que a gente vai fechar aqui para o público. Eu quero avisar também todo mundo que amanhã às 19 horas estará conosco o Major General Agostinho Costa, português, que nos atenderá amanhã às 19 horas, todos convidadíssimos, já compartilhem, deixem os likes, lives também no Arte da Guerra e no Rogério Anitablian. Gente, eu encerro por aqui, até amanhã às 19 horas, se surgir algo de importante, vocês sabem que a gente volta, às 20 horas e 30 minutos, tem Arte da Guerra, então o comandante Robson hoje fala sobre o que no Arte da Guerra, comandante? Hoje nós vamos falar sobre a troca de comando lá da Ucrânia. Preciso lembrar que amanhã também, às 15 horas, horário de Brasília, eu vou estar lá no Monark. Amanhã vai ser pesado. Sai do Monark, venho correndo na tua live, depois a gente ainda vai para uma consultoria à noite. Aí é pesado, gente. Amanhã não sei se eu consigo fazer live à noite do Arte da Guerra, não. Mas estamos aí. À noite quase dia. Acompanhe. Bom, daqui a pouco está lá no Arte da Guerra, está lá no chat prestigiando o comandante. Agradeço mais uma vez o embaixador, o comandante, obrigado a todos vocês que acompanharam. Fiquem de olho com o sininho ligado, oportunidade de conveniência chamando, a gente está de volta. Muito obrigado, gente. Boa noite e até a próxima. Obrigado, Rogério.